Saludo, República Dominicana, Universo, feliz y contento de reencontrarme una vez más aquí con todos y cada uno de ustedes para llevarle lo mejor del contenido de este su programa Impacto Semanal. Como siempre, su anfitrión, licenciado Edis Montero, para comentar los temas de actualidad tanto a nivel local como a nivel internacional. Decía que hoy lamentablemente tenemos que iniciar el programa comentando un hecho noticioso, el cual se suscitó en un barrio de Santiago de los Caballeros, el cual tiene consternada a todo ese sector de Barrio Lindo, de Santiago de los Caballeros, y a nosotros una noticia, si me pueden pasar las imágenes, señor director, que cuando la vimos, miren esa bella joven tan tierna, como se ve, llena de vida, muy bonita, desde luego. Esa joven hoy día, en estos momentos, se debate entre la vida y la muerte por causa de dos disparos que le penetraron, según el reporte que nos llegó, a nivel del cuello y otro a nivel de la espalda, mediante una balacera que significó la Policía Nacional. Esa joven de apenas 18 años se trasladaba al lugar de trabajo de su madre con su novio a buscarla, y se encontraron de repente con que el cuerpo del orden del país estaba escenificando una balacera, la cual impactó al menos 15 veces, en 15 ocasiones, al vehículo donde ella y su novio viajaban, una jipeta. Y son de los hechos que uno comenta con mucha tristeza, y siempre tiene que decir que es penoso, que la policía de este país son reincidentes en ese tipo de cosas, en ese tipo de hechos. Y duele más cuando viene de la policía, porque cuando viene de la delincuencia, pues uno dice, caramba, pero los delincuentes en algún momento serán apresados y algo por el estilo, pero cuando viene de la policía, decía yo, es aún más cuesta arriba, porque estamos hablando del cuerpo que está llamado a poner el orden, y sucede que muchísimas veces ellos son los que causan el caos y el desorden. Ojalá quiera Dios que esa joven pueda recuperar su salud, que Dios le dé una segunda oportunidad, que pueda recuperar su vida, porque ahora mismo se está debatiendo entre la vida y la muerte, y su salud, porque ser humano lleno de vida, con mucha salud y con mucho que dar para la sociedad. Esos son los hechos que más uno lo lamenta. Por otro lado, tenemos que el Ministerio Público solicitó al cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional un auto de apertura a juicio en contra del ex senador de la República, Rafael Calderón. El ex senador, tres ocasiones por el Partido de la Liberación Dominicana, el cual está implicado en el caso Calamar, que en esa ocasión por una situación de salud no fue juzgado. Debo decir que hacer una reseña breve de lo que es la historia reciente. El señor Rafael Calderón era asistente personal del señor Hipólito Mejía, el cual fue secretario técnico de la presidencia en el gobierno de Hipólito Mejía. Y recuerdo, me remonto a la época de 1999-2000 en un famoso programa de televisión del hermano Canal 2, cuando era entrevistado el expresidente Hipólito Mejía, que todos sabemos cómo es Hipólito de jocoso y espontáneo. Le hicieron una pregunta de una propuesta, un periodista muy destacado, de una propuesta de gobierno que él estaba presentando. Y Hipólito salió con la frase, Calderón, Calderón, tú tienes los cuartos ahí, tú tienes los cuartos. Ese es el señor Rafael Calderón, que luego de unos disgustos que supuestamente
estuvo en el Partido Revolucionario Dominicano cuando había la disyuntiva entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado a raíz de las después de la salida del gobierno del PRM, eso del 2006 por ahí, se mudó al Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Aparentemente logró lidiar muy bien con el señor Danilo Medina y fue senador por más de una ocasión por la provincia de Azua, si mal no recuerdo, en 3 periodos. Por lo menos 2 seguro yo sé que sí. Ese es Rafael Calderón. Hice esta breve reseña, una retroalimentación para los amables televidentes y de las redes sociales, que hay muchos jóvenes que no conocen esa historia y siempre es bueno recordar, hacer una breve reseña de lo que es la historia reciente del país. Decía que cuando se conoció la medida de coerción del caso Calamar, quien os dirige la palabra, siempre digo que estuve presente ahí en ese polémico caso donde están siendo juzgados por actos de corrupción. El señor Gonzalo Castillo es candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana en el periodo 2020-2024, que a él fue que Luis Abinader le ganó. También Ramón Peralta, Donald Guerrero, Ángel Locual, entre otros. Pero ahora ya al parecer se dieron cuenta que el señor Rafael Calderón, pues la situación de salud de él le ha cambiado, ya está, según los informes que tenemos, se encuentra recuperado y en condición de enfrentar la justicia. Así que le deseamos suerte al señor Rafael Calderón. Por otro lado, tengo aquí que siguen los hechos de violencia, señores, y uno le llegan tanto. Señor director, si me puede pasar esas imágenes. La gente no sabemos si es los tiempos que estamos viviendo, la situación económica o qué, pero la gente ahora, por cualquier quita meta paja, quiere acudir a la violencia. Ya no se conversa como antes, que no se intercambia. Esa es la forma ahora más rápido. Y ahí, señor director, unas jóvenes mujeres que se enfrentaron, miren ahí, eso fue, ay, padre, eso fue por los lados de la zona norte del país. Pero lo grande del caso, miren esas 2 jóvenes que parecen incluso atletas, ambas hacen ejercicio, vestidas con ropa deportiva. Miren cómo se abruzan, como se dice en un lenguaje popular. Y nadie, eso estaba repleto de personas, sobre todo de hombres, y la dejaron que se maten ahí. Y nadie la quita. A mí me preocupa eso y siempre lo he dicho por aquí. Señores, el ser humano ha perdido la sensibilidad y el sentido común. La gente ha perdido el amor al prójimo, la sensibilidad y el sentido común. Mire, nadie la desaparta. Antes, donde había gente, era muy difícil que se peleara con los puños, porque cualquier intento que usted hacía con otra persona para descargar su ira de manera violenta, de una vez inmediatamente aparecían personas que lo quitaban. Pero fíjense cómo esas 2 jóvenes duraron ahí todo ese tiempo peleando, donde eso está bien, señor director, repleto de personas, sobre todo de hombres, y nadie va a quitarla. La gente en estos tiempos lo que acude es a grabar, porque estos aparatos, que si bien es cierto, he dicho, y lo digo a diario, que son importantísimos y han venido a facilitarle la vida al ser humano, los trabajos, es decir,
la comunicación, una comunicación más fácil, porque antes la comunicación que había era residenciales, en los trabajos, y por lo menos cuando yo llegué aquí a la capital había que ir a unos teléfonos que tenía, vaya la cuña, en este caso la empresa de comunicación que en ese tiempo era Codetel, ahora es claro. Es decir que estos celulares, las redes sociales, si bien es cierto que le han simplificado la vida a los seres humanos, pero tienen la gente loca, señores. Ahora todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere grabar, todo el mundo quiere subir. Y eso decía que me preocupa grandemente. Antes una persona chocaba, se accidentaba, se caía y todo el mundo iba a pararlo, todo el mundo iba a brindarles los primeros auxilios. Si había que llamar a una ambulancia, si había que llamar a un cuartel cercano, lo hacían, pero fíjense que ahora no. Desde hace un tiempo acá, hay que cuidarse más que nunca de tener un contratiempo en la calle porque los seres humanos se han vuelto locos y han perdido la sensibilidad humana y el sentido común. Ahora se accidenta una persona y todo el mundo lo que ve a grabar y a otra cosa más, e incluso a despojar a ese individuo de los bienes que posee. Y si hay dos personas peleando, como es el caso de esas dos jóvenes, eso no se veía antes porque todo, incluso cuando las personas hacían el primer intento de pelear, porque primero primero hay lo que es una discusión acalorada y primero hay como un cuadre. Todo el mundo cogía alrededor de una de esas dos personas, agarrarla o ambos, pero ya no, lamentablemente, mira ese mismo caso de Santiago, todos los gritos que echó ese pobre hombre ahí herido a ver si alguien se compadecía de él y lo llevaba al médico, mas sin embargo los que atienden eso indolente, eso únicamente agravar. Que a propósito de ese hecho, vi ahí que el Tribunal de Atención Permanente de esa ciudad aplazó la medida de coerción contra los implicados de cometer ese hecho. Señor director, tenemos otro hecho ahí a propósito que estoy hablando de esos motoristas. Y es un motorista en el sector del Millón de Santo Domingo, Distrito Nacional, y gracias al hermano Canal 5 que nos provee esas imágenes. Ahí decía yo que reitero una vez más, tengo varios años, todo lo que tenemos haciendo este programa con todo y la pausa, alertando sobre una conducta inapropiada de muchos de los motoristas, que si bien es cierto, siempre he dicho que ni son todos los que están, ni están todos los que son, como dice la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, pero miren ahí, al parecer ese conductor le rozó a ese motorista, quien iba conduciendo de una forma inapropiada, porque yo estaba viendo las imágenes y él pretendía entrar por donde no cabía, porque ese es el mayor problema de los motoristas, que los motoristas, en vez de motoristas, se consideran malabaristas, o rana, culebra, lo que sea, porque esa gente entienden que como el transporte de ellos es el más pequeño, ciertamente, pero ellos se consideran que caben por donde quieran, no quieren hacer tiempo en los semáforos, le rayan los vehículos a uno, le dan con el guía, con todo y andan así. Pero el asunto que él quiso rebasar por donde no cabía y el conductor servirle de obstáculo. Entonces vino y acudió rápidamente a romperle los cristales a ese conductor. Entonces después, que no es que uno lo desea,
Viene ese conductor, se anda armado, coge una pistola y le hace unos cuantos disparos y lo mata, entonces ahí va preso ese conductor de esa jipeta. Yo quiero decirle esto, que hay gente ahí que me ha escrito, amiga de uno, pero vuelvo y les reitero, yo no estoy diciendo que son todos, porque bien decía en el pasado programa que conozco varios padres de familia honestos, honrados, que se ganan la vida a través de ese medio de transporte. Pero son la minoría, esa es la realidad. Porque el problema de los motoristas es que se han mezclado los mansos y los cimarrones. Padres de familia, que cuando salen a veces tienen otro trabajo, salen a ganarse un dinerito extra para paliar la situación económica, para completar, hombre de bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay una serie de tigres desde barrio, e incluso que tienen con antecedentes de la policía, que se dedican a eso, y atracadores y cosas, y esos son los que empañan la buena labor de los que no son delincuentes. Esa es la realidad. También hay muchísimos haitianos, que todo el mundo sabe que la mayoría de los haitianos, como he dicho otras veces por aquí, son personas sin educación, salvajes, que se crían en ese país sin reglas, sin ley, porque Haití todo el mundo sabe que es un estado fallido y con un instinto criminal. Entonces, cuando vienen aquí a la República Dominicana, vienen con esa misma mala costumbre a implantarla en el país, a ponerla de manifiesto, lamentablemente, quiera o no. Esa es la realidad. Señor director, vamos a una pausa para tomar impulso. Señor director, bueno, pues seguimos entonces. Seguimos. Por otro lado, yéndonos a una noticia más, esta noticia de índole me conmovió bastante, porque es una noticia un tanto ingenua, pero emotiva. Sucede que resaltó en los medios de comunicación que la hija de esa afamada cantante de música urbana, y la cual permaneció en el reality La Casa de Alofoque 2, La Insuperable, estuvo durante el fin de semana en la llamada pelea que celebraba Alofoque Media Ground, en en ese uno de los espectáculos consistía en varios cantantes que iban a actuar, como es el caso de Rochi RD, que yo no veo ese asunto, pero lo cierto es que como comentarista y como un programa variado, tenemos que hacerlo. Y decía Rochi RD y Teodoro Reyes. Y al ver la joven como la hija de la insuperable, como el público aclamaba a Teodoro Reyes, pero parece que la jovencita no desconocía el hecho de que Teodoro Reyes es no vidente. Y la joven se puso a llorar. Ese es un hecho una noticia que cuando la estaba leyendo como que me conmovió un poco, y habla muy bien de esa joven, muy bien de esa joven, una joven con sensibilidad humana, de verdad que sí. Porque lo cierto es que la jovencita, al ver cómo ese público aclamaba a su artista favorito y él no poder verlo, le cogió con llorar. De verdad que al parecer esa jovencita todavía guarda un tanto de inocencia y tiene algunos valores arraigados. De manera que quiera Dios que continúe así esa joven, y felicitamos a los padres de esa joven. ¿Estamos listos para la pausa ya? Dele.
Navega con la mayor velocidad. Fibra óptica hasta tu hogar. 5 megas por 550 pesos. 8 megas por 750. 15 megas por 1,250 pesos. Impuestos incluidos. ¿Qué esperas? Tíranos por WhatsApp a 809-601-5091. Cable Onda Oriental. Fibra óptica hasta tu hogar. Aquí, en la escuela, aprendiste que un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente seguimos honrando a la patria, con el amor que nuestros héroes sembraron, dando siempre lo mejor de nosotros, para convertirnos en dominicanos al 100. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. De nuevo con ustedes, amables televidentes y de las redes sociales. Decía que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, conjuntamente con el ministro de Vivienda, Ito Bisonó, entregaron 144 viviendas en el sector San Antonio de Guerra, lo que significa la primera etapa de un proyecto de 400 viviendas que serán fabricadas por el Ministerio de la Vivienda de la República Dominicana, auspiciada por la Presidencia de la República, viviendas que serán otorgadas a personas de escasos recursos a precio módico. Bien, bien, de verdad que sí. Siempre he dicho que las buenas acciones se aplauden, las buenas acciones hay que aplaudirlas, vengan de donde vengan. Y esa es una de las buenas acciones que hay que aplaudirlas, porque yo siempre digo, esa suerte que estos gobiernos han construido toda esa vivienda, que desde Balaguer, que fue el que más construyó, después le siguió Jorge Blanco, que tuvo la iniciativa por aquí de el sector de vivienda Santo Domingo, que si bien es cierto, tengo entendido que no la terminó, pero fíjense lo poblado y la gran cantidad de viviendas que hay en esos sectores. Y aún así, siempre hay déficit de vivienda y ahora mismo bastante costosa, digo, porque como abogado también hago ese trabajo de lo que es la parte inmobiliaria, pero la ciudad Juan Bosch, el expresidente Danilo Medina tuvo esa iniciativa de verdad, y que una gran cantidad de personas que vivían aquí en la zona metropolitana hoy día viven allá. De manera que si no hubiesen tenido esos presidentes, esa visión de construir esas viviendas, el asunto aquí estuviese bastante caótico, porque lo cierto es que los campos de nuestro país han sido reducidos de manera poblacional a su mínimo de expresión, y específicamente los campos del sur, por un asunto de que los jóvenes tienen que los jóvenes tienen que salir por un asunto de estudio y también hasta por un asunto laboral para superarse. Y me refería al sur
masivamente, porque lo cierto es que de todas las partes del país, de la parte este, de la parte Cibao, pero lo que pasa es que el sur es la región que ha logrado la menos proporción de desarrollo y por eso una gran cantidad de personas se han visto en la necesidad de emigrar a la ciudad para tratar de cambiar su sistema de vida. Y entonces por eso es que cada vez que emigran una cantidad de personas del campo a la ciudad, pues entonces ahí eso significa más demanda en lo que es viviendas y otros servicios poblacionales. Esa es la realidad. Pero estas acciones siempre he dicho que hay que aplaudirlas y siempre las vamos a aplaudir. Tenemos que Tribunal autoriza al ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, a viajar. Feliz y contento, Jean Alain Rodríguez. Debe estar riéndose con la muela de atrás, porque de verdad es que lleva más de 4 años sin poder salir del país. Tenemos que el segundo tribunal colegiado de Santo Domingo, Distrito Nacional, autoriza la salida del procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, a viajar a España a tratarse asuntos de salud. Así son los ricos cualquier, lo pica un mosquito y de una vez van a tratarse fuera del país, porque señores, aquí en este país tenemos muy buenos médicos y muy buenas clínicas, incluso personas de otros países vienen aquí a buscar servicios y específicamente en el área quirúrgico, pero Jean Alain, que es un individuo que lo cierto es que es de clase media alta, porque nació y se crió en un sector pudiente de la población, pero también con todos esos cuartos que se robó en la política, en todas esas instituciones que estuvo administrando. Y ellos son así de sencillos. Hay un adagio que dice que el que tiene para gastar busca la forma para gastar, y ahí me salió bien. Esa es la realidad. Vaya Jean Alain, se le está dando, de verdad que sí. En otro plano tenemos una denuncia de múltiples usuarios del Metro Santo Domingo, quienes están denunciando una serie de anomalías que viene sufriendo ese servicio de transporte de la capital tan importante. Y de verdad que el administrador, el director de Lopre, ojo con esto, yo creo que ese metro ha sido descuidado en esta actual gestión. Si tienen que pararlo un par de días para darle mantenimiento, háganlo, porque cada vez que se dan esa situación que se dio el lunes, tan molestosa, que incluso yo escuchaba ahí personas, usuarios de ese servicio, quienes los entrevistaban y decían que tuvieron que pagar hasta 800 pesos para trasladarse a su puesto de trabajo, que en este sentido, cuando el metro está funcionando, lo resuelven con 35 pesos. Pero al parecer el metro como que lo ha descuidado y dice ahí que adolece de alguna falla, como es en la pared, es decir, mantenimiento en la pintura de drenaje, una serie pared que tienen grieta y una serie de cosas. De modo y manera que aquí le hacemos un llamado al director de Lopres. Es un transporte muy importante para ese tipo de usuarios. Quien habla particularmente, yo me he montado 2 veces, pero ese es Eddie Montero. Eso no quiere decir que yo no reconozca que hay una gran cantidad de personas que eso ha sido para ellos un escape, porque además de que les significa una reducción en el costo del presupuesto
de cada día que gastaban en transporte para acudir a su puesto de trabajo y a su hogar, significa un ahorro en el tiempo, es decir, que le acorta el tiempo, el tiempo y la distancia. Porque si un empleado que va a su trabajo por la mañana, si usa otro tipo de transporte, tiene que levantarse a las 5 de la mañana para llegar a su trabajo en una hora, hora y media. En ese transporte lo hace en un par de minutos, en 10 o 15 minutos, esa es la realidad. Yo, una de las pocas veces que he usado ese transporte, me monté en Villamella, de Villamella para la feria, y lo cierto es que llegué de Villamella a la feria, llegué como 10 o 15 minutos al Centro de los Héroes, que si me hubiera ido en mi vehículo, a lo mejor me hubiese tomado de Villamella al Centro de los Héroes alguna hora y cuidado. Es decir, que ese transporte significa un ahorro tanto en tiempo como en dinero. Y si el director de los PRE necesita pararlo por un par de meses para darle el mantenimiento que requiere, que lo haga. Y que yo digo que todos los días cuando se habla de que hay descuido en un, en una, en un servicio tan importante como es, en un monumento, un edificio, en cualquier inmueble de, que sea de múltiple uso para los ciudadanos, que se tomen el ejemplo del caso Yesé, que por no, que por ese señor ser tosudo, ser cabeza dura y no acudir a los reclamos que le hacían los empleados de ese centro, miren que paró. Así que, director de los PRE, copie de ese ejemplo, es lo que le puedo decir. No, no permita usted que eso se pueda convertir en desgracia, y Dios nos libre, de verdad que sí, porque ya de desgracia yo creo que ha sido suficiente, y de noticia desagradable y de hecho irremediable. Yo creo que ya estamos más que suficientes los dominicanos. Por otro hecho, tenemos que la alcaldía de Santo Domingo, Distrito Nacional, es decir, la alcaldesa Carolina Mejía, ha anunciado la reconstrucción del parqueo de la José Reyes. Aplaudimos de verdad enormemente. Esa es la estructura de lo que será el nuevo edificio de ese parqueo tan importante, el cual está situado en la calle José Reyes de la zona colonial. Y debo decir que ojalá que lo hagan lo antes posible, porque quien habla particularmente años atrás acudía mucho al Conde, y luego de la desaparición el derrocamiento de esa estructura ahí, pues yo fui uno de los que paralicé el acudir con tanta frecuencia al Conde, porque ese parqueo ahí uno llegaba y no tenía la mayor preocupación, mayores trabajos para uno acudir a cualquiera de esas tiendas a comprar. Uno se parqueaba ahí tranquilo, y cuando llegaba ahí encontraba su vehículo bien, lo único que parqueaba su parqueo y se iba. Pero decía que después que demolieron ese edificio ahí de ese parqueo, esa zona por ahí se ha convertido en un caos totalmente, y en una lucha cuando uno va por ahí a buscar un parqueo. A veces tiene uno que parquearse a casi 1 kilómetro para uno poder acceder al sitio
donde uno va a acudir, de modo y manera que aplaudimos esa labor de la alcaldesa y ojalá que ese parqueo esté habilitado lo antes posible para que tanto los ciudadanos dominicanos como esos turistas que vienen a conocer nuestro país y que se han convertido en una fuente de ingresos para el fisco de la República Dominicana, encuentren su parqueo sin mayores tropiezos y se vuelva a acudir de una manera masiva como uno lo hacía anteriormente a esa importante vía y esfera comercial del Distrito Nacional. Ojalá que esté pronto para yo volver a acudir al Conde, de verdad que sí. Por otro lado tenemos aquí, señores, este es uno de los hechos que hay que le inyecta a uno como esa energía positiva. Y el hecho de que en Canadá hay un señor de 102 años de edad. Ese es un anciano, un longevo, que todavía trabaja en una empresa familiar, en una constructora que él mismo fundó y que hoy día es propiedad de su familia. Óigase bien, tanta gente aquí que no quiere trabajar, personas en edad productiva que se dedican a pedir o a vivir del cuento o a que lo mantengan. Copien de ese ejemplo. Ese longevo de 102 años de edad en la hermana República de Canadá de nombre Joel Trouman, acude toda la semana 4 veces a una constructora familiar a trabajar y eso lo mantiene vivo con energía. Es decir que vamos a copiar de esos ejemplos porque si bien es cierto que la República Dominicana es un país de gente optimista, positivo y laboriosa, pero señora, hay una inmensa cantidad de gente, de tigres, varón y hombre, en estos tiempos que no quieren trabajar y lo que quieren es vivir del cuento. Ustedes se encuentran en todas las esquinas de aquí, del Gran Santo Domingo, señores, gente pidiendo en edades productivas, personas que están en pleno disfrute de sus facultades, que usted ve que, y gente que tienen sus 2 brazos, sus 2 pies, pero no quieren, encuentran que ese es el camino más fácil. Usted pudiera decir, bueno, pero no se prepararon, no esto, lo otro, pero siempre yo digo, el que quiere trabajar le encuentra, porque no es necesariamente empleo calificado para personas que se hayan preparado en una universidad. No, el que quiere trabajar busca la forma y hay un ejemplo en ese señor. Usted puede estar seguro que eso mantiene a ese señor con vida y a lo mejor incluso hasta con salud. Otro caso aquí que tenemos es que ha sido detenido en Argentina uno de los participantes en el hecho del asesinato en el 2025 del ex senador de Colombia, Miguel Uribe, el cual se perfilaba como candidato presidencial. Un hecho, debo decir, que conmovió al mundo y que aquí en la República Dominicana, desde luego, que no somos ajenos a ese tipo de situación. A mí en lo particular me dio mucha pena cuando ese joven político dominicano perdió la vida porque, como bien decía, ya se perfilaba como un potencial candidato a la presidencia de ese país con muchísima posibilidad de éxito. Y además por su historia. Ese joven Miguel Uribe es uno de los casos que uno pudiera decir que el destino lo persigue, y de verdad que yo hablaba en estos días con unos colegas de lo que es la suerte y el destino. Desde luego, el destino y la suerte no es algo como para usted sentarse a esperar. Lo que es el error
que muchos individuos cometen y que no saben distinguir entre una cosa y la otra. Suerte y destino no es que usted va a sentarse a esperar a que caiga de arriba o a jugar el loto de que por si un día se lo saca, porque esas son cosas que eso es como tirar una moneda para arriba. Pero decía que lo que es el destino de una persona, cuando te toca, cuando el destino de un individuo está escrito de una forma, no hay quien se lo dispare. Ese joven Uribe era hijo de una periodista muy conocida de Colombia de los años 80, la cual fue secuestrada por el delincuente narcotraficante Pablo Escobar y fue sometida a cautiverio más de 15 días y por la cual estaban pidiendo un rescate y trató de escaparse y fue muerta en ese cautiverio. La madre de ese joven, que apenas era él un niño, y murió secuestrada en cautiverio por el cartel que presidía Pablo Escobar Gaviria, el cartel de Medellín en Colombia. Ese hecho enluteció desde luego a ese país y trascendió la barrera de lo nacional e internacional. Y fíjense qué cosa, lo que es el destino, que ahora su hijo de apenas 38 años de edad, quien ya se había desarrollado en la política, había sido alcalde, llegó a ser senador de la República, uno de los senadores más connotados y de mayor perfil, el cual, como bien decía, ya se lo perfilaban como un posible candidato exitoso a la presidencia de la República. Y sucede que el año pasado, en el 2025, si la memoria no me falla, como para abril por ahí, mientras se encontraba en una actividad política al aire libre en un parque, fue impactado de bala por un mozalbete de apenas 17 por ahí años de edad, y lo cual dejó, con esa muerte se perdió la esperanza de que ese país lograse tener un candidato presidencial y posible presidente de la República con ideas tan innovadoras y tan brillantes como la que tenía ese joven. Ahora falta desear que se aplique todo el peso de la ley, tantos a los autores materiales e intelectuales de ese horrible hecho. Esa es la triste realidad de los hombres públicos y de las personas que aspiran sobre todo de la idea como la que tenía ese joven que luchaba por una sociedad mejor. Y era el discurso que él abrazaba. Qué pena. Señor director, vamos las siguientes imágenes que le mandé, y con eso culminamos el programa. Ahí le envié al señor director unas imágenes de lo que es el cajón que han decidido llamarle ciudad judicial, que, como bien dije en un programa anterior, después de 24 años, yo se le envié, déjeme reenviar así, yo se le envié, señor director, esas imágenes. Luego de 24 años, los abogados, tanto de Santo Domingo como de resto del país, porque el abogado no tiene una jurisdicción específica, es donde le toque. El abogado puede estar hoy
aquí, puede estar mañana en Samaná, en San Pedro de Macorís, donde le corresponde el caso del día. Se la reenvía otra vez. Entonces decía que después de largos 26 años, fíjense ahí cómo están aglutinados los usuarios y los abogados en el área de secretaría de ese enorme cajón que construyeron ahí en un sitio inapropiado en la avenida Sabana Larga de Los Minas, donde, como bien decía en mi comentario anterior, ya era un caos. Con el simple hecho de estar en ese sector ubicados todos esos negocios de respuesto de Santo Domingo Este, ya por ahí el tránsito era caótico, era difícil, era dificultoso, y súmele ahora el hecho de que unos genios que hay en este país que son tan sabios, son tan inteligentes que ni siquiera llaman a concurso, ni siquiera consultan a la población de dónde se puede construir o no. Le dieron con construir ese cajón grandísimo ahí en ese sitio de corto acceso o de difícil acceso para los usuarios, para la clase jurídica y para las personas en general que buscan de esos servicios. Entonces decía que esas imágenes, señor director, otra vez, si me la puede repetir, quise grabarla porque precisamente ese día acudí yo ahí a secretaría a buscar unas informaciones y mira cómo estaba la aglutinación de abogados ahí, de personas que no son abogados, que tienen procesos de familiares ahí buscando información, que esas son de las cosas que uno entendió, que los abogados entendíamos que se iban a subsanar con la construcción de ese enorme edificio tan grande, pero más sin embargo, como yo decía, lo de arriba, lo único que le interesa es la comunidad de ellos, la comodidad de ellos. Ellos entienden que los únicos que tienen derecho a estar cómodos y a trabajar dentro de un ambiente de confort y viable son ellos. ¿Qué debieron hacer? Un edificio tan grande, pues hagan una secretaría que esté acorde con ese edificio, con la cantidad de tribunales que van a estar aglutinados ahí, pero sucede que, como siempre, ¿qué se le importa a ellos? Un cajón grandísimo de edificio, enorme, y mira, la secretaría pequeña que usted va a ir a buscar la información sobre un proceso y fácilmente se le va parte del mediodía, y cuidado si el día entero, porque yo quiero decir aquí que no sé qué malquerencia, qué actitud de desprecio es que hay entre los sistemas de la justicia de República Dominicana contra los abogados independientes. Ellos no nos han desaparecido porque es un imposible, porque no han podido. Que hay un lema que se pone de manifiesto, el cual establece que sin abogado no hay justicia, esa es la realidad. Vaya a una audiencia sin abogado a ver qué audiencia va a haber. Entonces ellos no han desaparecido porque es un imposible, pero lo cierto es que todos los planes y las decisiones que toman en detrimento de la clase jurídica y de los usuarios que buscan de ese servicio. Porque ahí había demasiado espacio que pudieron hacer una secretaría del doble o del triple de ese pequeño salón que hicieron ahí, que no están resolviendo nada con eso, pero como yo digo, como ellos van a estar cómodos, que al fin y al cabo es lo que a ellos les interesa, y a los abogados y a los familiares de esas personas que están privadas de libertad, que tienen preso, y que se lo lleve el otro. Ese es nuestro país, la República Dominicana, donde los principales actores del sistema, ellos son los que juegan al caos. Ellos son los que, en vez de ser visionarios y apostar a que el país se vaya desentando, son los primeros que juegan al caos. Porque, ¿cómo no? Pero también ese colegio que yo no sé, un minuto,
Yo no sé en qué está ese colegio de abogados, porque ¿cómo no le salió a ese colegio de abogados tratar de ver y buscar la forma de reunirse con las personas que estaban construyendo ese mal llamado Palacio de Justicia, Ciudad Judicial, y percatarse si iban a hacer parqueo suficiente para los abogados, por lo menos los empleados, la secretaria o las personas que iban a acudir ahí a buscar esos servicios, que ahí había espacio de más para hacer parqueo soterrado y que lo cobraran, que era lo que tenían que hacer, pero no, ahí está ese caos ahora formado. Pero es lamentable un país que sus autoridades juegan al caos, eso es la realidad, al caos y al desorden. Que Dios le bendiga a todos y todos, nos vemos en el próximo programa. En el siguiente programa vamos a tener un invitado jocoso ahí, un personaje que hoy a propósito teníamos una persona que me llamó con mucho afán para venir de invitado, le cedimos la oportunidad y no vino, ya. Eso dice, la gente de verdad que está como un poco trastornada porque llaman a uno de una forma agitada para que uno le dé un chance de participar en el programa y después no vienen, esa es la realidad. Pero nosotros seguimos haciéndolo con todo el gusto y con toda la voluntad y el deseo que Dios nos ha dado para llevarle lo mejor a ustedes, amables televidentes y de las redes sociales. Síganse suscribiendo a nuestro canal de YouTube y dándole a la campanita. Que Dios se le bendiga a todos y todas. Y nos vemos en el siguiente programa. Y como siempre digo, la frase que he hecho mía, bye bye, la voy a registrar. Dios se le bendiga a todos y todas.